De manera reciente, ¿has estado batallando con emociones desagradables, sensaciones internas que quisieras desaparecer y mientras más lo intentas, más parece que se quieren pegar? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar y de la zona horaria en la que conectes con esta producción. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y arqueóloga emocional. Y el día de hoy he decidido que la producción de nuestra semana la vamos a dedicar a hablar de este tema que puede estar como común denominador detrás de situaciones que aquejan, bien sea por padecimientos físicos o por situaciones o vivencias emocionales internas intensas, de esas que ya conozco, que no me gustan, que a veces repiten y que sin embargo, aunque soy consciente de ellas, por algún motivo, no puedo dejarlas atrás. El día de hoy, por mismo motivo, voy a hacer un collage, ¿sabes? Un collage de los casos más recientes que he recibido en últimos días. Cuando alguien se acerca y lo que me dice es, Maru, definitivamente yo ya no soporto este dolor físico. Alguien me decía hace unos días, desde febrero para acá, llego a tener crisis que parece que nada las puede detener. Bueno, pues podríamos hablar de estos casos de dolor físico súper intenso, o podríamos irnos justo al lado opuesto, cuando por algún motivo sí siento, pero lo que siento es parálisis, parálisis en un lado de la cara, como ocurrió en la mujer que acudió ayer a consulta para poder entender más allá de, digamos, los términos fisiológicos que se sabe que están ocurriendo. ¿Qué es lo que puede haber como el estado de estrés o como la vivencia emocional detrás de esta parálisis? De tal manera que entonces tenemos el grupo de los temas físicos, pero también en días muy recientes he escuchado a personas decirme, sé que no debería enojarme, de hecho, me desespera salir de mis casillas. Y sin embargo, cuando esto ocurre, me toma por sorpresa y lo peor es que aun cuando luego me doy cuenta, no puedo hacer nada para detenerlo. De la misma manera, en días recientes hay alguien que me ha hablado de impotencia. La impotencia, por ejemplo, por sentir que una vez más le ven la cara porque lo roban de vacaciones y esto ya ha ocurrido varias veces. Y por último, mencionaré en este popurrí de arranque el ejemplo de alguien que me dice, Maru, sí me doy cuenta, estoy en un ciclo vicioso y no acabo de llegar a una situación de relación estable y armónica cuando estoy conociendo a alguien. ¿Por qué podría haber un popurrí tan amplio de casos tan distintos que, sin embargo, podrían tener un común denominador? Llamaremos a la producción de hoy sentir o no sentir y descodificación, porque en muchas ocasiones parece que el gran dilema es sentir o no sentir y preferiría, inciso A, no seguir sintiendo cuando me doy cuenta que de alguna manera algo me perturba, o en el extremo opuesto, en algún punto de mi historia y de mi vida, decidí ya mejor ni sentir, según yo, con las implicaciones que eso luego puede tener, por ejemplo, en los casos donde una parte de la cara se paralizó o incluso en casos donde hay toda una parte del cuerpo que ya aparentemente no siente, aunque yo siento un hormigueo. Bueno, pues atrás de todos, hoy te voy a explicar cuál puede ser la raíz o el problema central. Y me gustaría comenzar diciendo esto que me parece que a todos nos puede ayudar para sintonizarnos con el tema del que hoy vamos a estar hablando. Esas emociones que parece que perturban, que vienen a molestar y que de hecho parecerían para muchos como nuestras peores compañeras, en realidad
son grandes mensajeras, aliadas, que si sabemos escuchar y entender el mensaje que nos quieren dar, vienen para ayudarnos a evolucionar. ¿Y a qué me refiero con evolucionar? A crecer interiormente, a ser mejores personas y a vivir una vida más plena. Y alguien diría, pero ¿cómo? Detrás del enojo que hace que me vuelva como Hulk o detrás de esos estallidos que ya olviden las caricaturas, en la vida real, a mi marido le tensan tanto mis estallidos que ya me avisó que él no está dispuesto a tolerar esto, como me lo han explicado dos mujeres en días recientes. Entonces, parece que la situación de verdad requiere atención mayúscula y a veces me dicen, Maru, pues si hay un llamado, el problema es que yo no sé cómo entenderlo. Y además esto se siente desagradable y las repercusiones de esto no parecen tener buenas consecuencias en mi derredor. Así que bueno, hablaremos hoy de por qué son mensajeras nuestras emociones y sobre todo de cómo entenderle al mensaje de lo que puede ser que yo ya tenga reportado como en tono mayúsculo por una sensación que el cuerpo emite, por ejemplo, un dolor físico intenso, intolerable, de esos que nada los detiene. Me dicen, Maru, ya probé todos los médicos, todos los precios, todos los hospitales, nada lo para. Bueno, pues, ¿cuál es la manera en la que podemos entenderle a ese lenguaje de lo que nos quiere decir el cuerpo? ¿O cómo hacerle para por fin poder apagar? Es lo que me dicen algunos, ya basta. O sea, ¿por qué de pronto cuando menos lo estaba pensando salto y viene la desesperación, el comportamiento desbocado? Ya explicaremos hoy un ejemplo. ¿O por qué vienen situaciones repetitivas que a mí me generan desazón y que de ninguna manera puedo parar? Si ese es tu pensamiento, si de alguna manera esto que he explicado resuena en tu experiencia, lo que me encantaría poder transmitir hoy es que en definitiva, detrás de la intensidad de esas emociones o sensaciones, lo que es seguro es que está la posibilidad auténtica de que tú hagas algo distinto. Si hay intensidad en el dolor, si hay enojos que parece que salen de control, de esos que unos me han llegado a decir, ¿sabes qué, Maru? Llegué a pensar que esto nunca iba a cambiar. Y eventualmente me doy cuenta y lo lamento, pero es algo que no entiendo de mí. Pues si este es tu caso, si de pronto de ti se apodera una frustración enorme y parece como un pegote la ansiedad o el deseo de conectar con otros y eso no pasa, este es tu podcast y el mensaje que hoy quiero transmitir, por lo tanto, lo dedico a ti y a ese conjunto de pacientes que en las últimas 2 semanas se han acercado a mí para dejarme clara la importancia de poder hablar de este tema tan fundamental, porque cuando llegamos a una edad adulta y nos damos cuenta de cómo reaccionamos, aunque nos tome por sorpresa, luego hay una conciencia que se activa y que nos deja saber que ahí hay algo que hacer, pero en muchas ocasiones no sabemos qué exactamente es lo que debemos hacer para proceder y poder resolver eso que no se siente para nada bien, así como no se siente para nada padre lo que pasa después de esto. Bien, ¿cómo vamos a organizar el podcast? Bueno, pues esta es la estructura que me gustaría plantearte para ir primero por 3 postulados. Hoy quiero explicarte 3 postulados, 3 conclusiones que me parece que son fundamentales, que aquel o aquella que está batallando con emociones de las que ya es consciente, pero de las que todavía no puede ganar control, si eso es lo que uno cree, ¿no? Debe conocer, debe saber 3 postulados y hoy lo que voy a ir haciendo es que voy a ir tejiendo, ¿sabes? En cada postulado te los explico primero de salida, pero después quiero ir a más profundidad, como deben ser las cosas cuando de lo que se trata es de trascender una vivencia emocional. Porque en el caso de enfermedades o de situaciones repetitivas, no basta con decir, ya entendí lo que está pasando. No, si yo paso a través de la mente la idea de lo que creo que está pasando, naturalmente eso no va a ser suficiente, porque estos gatillos emocionales que se detonan tienen pasados ancestrales.
Primer principio entonces, hoy nuestras emociones, esas que parecen intensas, esas que parece que se salen de control, que me superan, de las que me doy cuenta normalmente ya que empezaron. Esas emociones que parecen a todas luces irracionales siempre tienen un pasado real. Lo irracional tiene un pasado real y en muchas ocasiones un pasado ancestral. ¿Qué significa esto y qué es lo primero que me gustaría hoy poder compartir contigo? Sabes, en muchas ocasiones creemos que tenemos un fuerte problema con el jefe actual, con el esposo que tengo enfrente o con esta persona con la que me tocó convivir esta semana. Y resulta que en la mayor parte de las circunstancias, en estas relaciones, se presentan imágenes como si fueran espejos que reflejan cosas que son vitales para mí. Es decir, que parece que el problema ocurre con el exterior, pero en realidad en muchas ocasiones yo no me estoy relacionando con los personajes que creo que veo afuera, sino con reflejos de situaciones que viví en el pasado y que como en su momento no pude resolver de una manera efectiva o amorosa, vuelven a venir a mí de tal manera que pueda calificar con una vista expandida y de mayor conciencia eso que está ocurriendo. Punto número uno, nuestras emociones, esas que no puedes detener, esas cosas que te frustran y que vuelven a pasar, incluso esos dolores físicos, que si se presentan es porque siempre tendrán un dolor emocional primigenio, primero, que ocurrió antes, siempre tienen un pasado real. Aunque parezca que nadie da con la causa, que nadie entiende por qué se presentan, o que a mí mismo de verdad es que me agarran en curva estas respuestas y me choca que pase y ya me han metido en problemas. Lo importante es poder entender que tienen un pasado que vale la pena estudiar, es decir, que en lugar de hacer como que eso no pasó o de tratar de que la próxima vez, aunque esté sintiendo algo, nadie se dé cuenta, el asunto no es cancelar lo que estoy sintiendo, como permitirle expresarse, porque cuando yo puedo ver lo que ha ocurrido, puedo comenzar a entender la trama que me va a permitir entender entonces lo que yo puedo hacer distinto. Punto número uno, entonces, emociones irracionales siempre tienen pasados reales. Ahora bien, en ocasiones yo pienso que la emoción con la que estoy batallando, por ejemplo, es enojo intenso. Y lo que quiero es que la próxima vez, no importa que haya furia adentro, que aparezca como la erupción volcánica, pero que la lava, esta magma, no se pueda ver afuera. Y algo que me parece importantísimo poder observar hoy en el preámbulo a lo que te voy a explicar, ya con casos muy específicos, es que normalmente esas emociones, ¿sabes? Tienen otras atrás. El verdadero nombre de lo que me perturba no es la emoción que yo creo que es aquella con la que tengo que batallar o luchar. Atención todos aquellos que se enojan y se sulfuran, porque detrás del enojo suele haber miedo. Atención a aquellos que dicen, no entiendo qué pasa, estoy desesperado, estoy sofocado, porque en muchas ocasiones ese sofoco, algunos me dicen esa ansiedad, que si bien no corresponde, ¿sabes? A la definición técnica de una ansiedad en la que estoy con la respiración agitada, siento palpitaciones, a veces hay taquicardia, hay como un desenfreno, ¿sabes? En mi interior y una necesidad de apaciguar algo que no entiendo qué es, pero nada lo puede calmar. Y parece a veces que es frustración o tristeza profunda porque no consigo que otros entren en un tren, por ejemplo, de comunicación o de atención, me siento ignorado. Pero detrás de esta aparente frustración por ser ignorado, podría haber huellas, por ejemplo, de algo que yo sentí como un abandono, como una separación, como un rechazo,
o como un irrefrenable deseo de conexión con otro, porque más allá de las palabras que muchas veces aparecen en los diccionarios de descodificación biológica o emocional, separación, problema de rechazo, problema de abandono, algunos no es que tengamos definiciones tan exactas como esas que están allí, y en ocasiones nos cuesta incluso trabajo poder dilucidar exactamente qué es y creemos que es el impulso emocional inicial. Entonces, punto número 2, tenemos normalmente siempre emociones detrás de aquellas que están como una fachada. Y punto número 3, estas mensajeras normalmente vienen a invitarnos a hacer un cambio en primer lugar de perspectiva, de la forma en la que yo veo, considero, interpreto algo y en consecuencia un cambio en lo que estoy haciendo. Así que hagamos este resumen general y ya me adentro en los casos con los que estoy segura que vas a resonar. Las emociones que parecen irracionales o esas sensaciones que regresan, vuelven, repiten y son intensas, si se siguen presentando, si ese dolor nada lo ha podido calmar, si esta ansiedad o sensación de vacío, por más que he trabajado en meditación, hay quien me dice, no entiendo por qué, si yo ya estoy en estos procesos de conciencia y desarrollo interior, ¿por qué se vuelve a presentar? ¿Por qué no me logro controlar? Y el manejo emocional del que hoy te quiero platicar tendrá que ver nada con eso que a veces intentamos, que es como controlar, casi ni escuchar, negar y detener y poner allá atrás en la covacha eso que de alguna manera quiere venir y va a regresar hasta que yo lo pueda escuchar. Todas las emociones irracionales y las sensaciones que yo tengo internamente siempre tienen un pasado y son mensajeras. En segundo lugar, decimos entonces que la emoción que yo veo que sale en apariencia y en la superficie, normalmente tiene otra detrás. Y por último, pues si son mensajeras, estas mensajeras vienen a ayudarme. Uno, a hacer un planteamiento distinto, a reconsiderar la forma en la que veo las cosas y por otro lado, a reconsiderar lo que estoy haciendo. Ese sería el mensaje de salida. Importante también, me parece poder poner como un punto común de entendimiento cuando hablamos de vivencias emocionales, porque la verdad de las cosas es que en el día a día solemos confundir, a mí me pasaba con mucha frecuencia, sentimiento, emoción, sensación interna. Y creo que vale la pena al explicar a qué me voy a referir por esto, poner sobre la mesa elementos que te puedan ayudar eventualmente a saber con qué aspecto podría estar relacionado nuestro podcast de hoy y eso que has estado viviendo de manera reciente. Así que entonces, emociones, ¿qué son? Son respuestas, son reacciones, por cierto, no conscientes. Las emociones son respuestas no conscientes que se dan en materia de segundos y que lo que buscan es ayudarme a hacer frente a eso que inmediatamente en el contacto de mis sentidos me transmite información que a mí me hace pensar en una amenaza o en una oportunidad. Y esto es clave para muchísimas personas que me dicen, por ejemplo, Maru, es que de pronto de veras salgo de mis casillas y creo un incendio y me apena porque ya me ha metido en problemas. Si tú eres de los que tienen o de las que tienen estas reacciones, lo primero que hay que saber es que son reacciones no conscientes, que se establecieron como un atajo, digámoslo así, en términos de las conexiones cerebrales que ayudan de alguna manera a nuestra sobrevivencia. Algo ocurrió en tu pasado. Hoy te voy a poner ejemplos y te voy a proponer una secuencia que pueda permitir que hagas tu propia investigación y trabajo de arqueología emocional. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que puedas escarbar no en toda tu historia, no en toda tu vida. No se trata de procesos largos que tengamos que tener como en una terapia por 9 años para por fin dar con algo y de ahí seguir trabajando, sino de manera súper ágil, a cuenta de unas cuantas preguntas que puedan ayudarte de inmediato a revelar hallazgos de cosas que después van a esconder un patrón.
¿Por qué me pasa esto? Porque aquel que se enoja, aquel que se siente frustrado, aquel que siente vacío, aquella que se siente separada, aquel o aquella que en el fondo lo que teme es ser abandonado o abandonada, ha repetido sin darse cuenta reacciones de respuesta que se establecen como estrategias de sobrevivencia para que no vuelva a pasar lo que en algún momento ocurrió. Así que las emociones son respuestas automáticas de que dependen de filtros de interpretación que tenemos de alguna manera establecidos como representaciones mentales, imágenes, símbolos, conclusiones, que en cuanto empiezan a observar que en el ambiente aparecen cosas similares, se van a activar. Aquí lo clave será el día de hoy poder entender qué es lo que detona esa respuesta emocional de tu parte, porque uno pensaría, oye, pues el que se enoja por las mismas razones. No, cada uno tenemos puntos que activan estas respuestas emocionales y que son distintas. A lo mejor a alguien le pone de malas no comer. He conocido casos de ansiedad que se detonan, por ejemplo, por no comer. Pero, por ejemplo, para otra persona lo que puede generar furia es no sentirse escuchado, o para alguien lo que puede provocar una profunda tristeza es sentirse regañado. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay más abajo? Pues eso es lo que hoy vamos a ver con la ayuda de algunos ejemplos que he preparado, que he estructurado con base en lo que he observado. Sobre todo digo que en esta semana y en la pasada, donde como una lluvia se ha congregado un número importante de pacientes que me dicen que tienen problemas con eso, que están de alguna manera viendo que ocurre como reacción emocional. Y por otro lado, otra definición importante que creo que es vale la pena poder aquí especificar que luego, si no tenemos cuidado en esa reacción emocional, que tendría que ser una respuesta que dure unos instantes, esta, a través de nuestros pensamientos, a través de lo que recordamos, a través de lo que volvemos a sentir, se puede convertir en un estado anímico más prolongado. Emoción, reacción inmediata, sentimiento, el estado de ánimo que ya mantenemos de manera prolongada y que más que, digamos, resultar como la consecuencia de un estímulo ante algo que yo vi en el exterior, si se mantiene ya de manera prolongada, esto se debe a que le estoy ayudando a mantenerse mediante mis pensamientos, mediante mis recuerdos incluso. Por ejemplo, yo puedo provocar un estado de amor, un estado de enorme alegría. ¿A quién no le ha pasado recordar algo gracioso que ocurrió? Y a qué ocurrió, y al volverlo a recordar, pues atacarse de la risa. Y eso ya no está pasando, pero solo lo vuelvo a recordar y me río, y me río, y me río, y me río. O solo recuerdo ese momento en ese paisaje, o el día de esa graduación, o el día de ese encuentro tan mágico y especial, que en materia de segundos vuelvo a ese momento y puedo prolongarlo. Desde luego, lo importante, poder prolongar lo agradable y darme cuenta cuándo son mis pensamientos los que están alimentando algo. Ahora bien, tenemos podcasts que son dedicados enteramente a estos temas de estados anímicos prolongados, como la ansiedad, como la depresión. Pero, ¿qué pasa cuando la reacción, esta inmediata, inminente, quiere empezarse a prolongar y yo no me doy cuenta ni siquiera de por qué? O sea, no me doy cuenta ni de los pensamientos. Bueno, pues eso es lo que vamos a estudiar hoy con ayuda de tu cuerpo, porque así como hay una reacción emocional, así como hay un sentimiento prolongado, también hay una sensación. Y sensación tiene todo que ver con eso que recogemos como información en relación a los estímulos del exterior a través de nuestros sentidos. Información que entonces pasa a zonas cerebrales para poder ser interpretada, es decir, que ante los estímulos del exterior que son recogidos a través de todos mis sentidos, yo voy a generar también una percepción. Y sabes, yo me he dado cuenta que en ocasiones cuesta trabajo que alguien te diga, esta es la percepción, este es el sentimiento, esta es la sensación, esta es la emoción. No, de lo que sabemos es de eso que se siente internamente, sea el nombre que sea o la definición que sea. Bien, pues lo que yo quiero invitarte entonces en el arranque de nuestro podcast es a tomar contacto con situaciones que no se sientan bien interiormente.
Y muchas veces, como somos un ser integral, no solo es que tenga la emoción de enojo, o no solo es que tenga la frustración o la ansiedad por sentirme separado, no. Lo que ocurre es que además de que siento algo internamente, si me fijo, si pongo atención, hay una zona de mi cuerpo que participa de esto. Bien sea esa zona que siento con un intenso dolor, o bien sea esa zona, por ejemplo, en el corazón. A veces me dicen, ¿sabes qué, Maru? Siento como un bloqueo a nivel corazón, siento como una frustración. Y aquí lo más importante antes de que hagamos nuestra primera pausa. Cuando ante un evento exterior, yo recojo información a través de las sensaciones. Por ejemplo, mando un mensaje a través del chat, que se presentan estas conversaciones y dan lugar a tantas reacciones emocionales. Y entonces veo la respuesta, o entonces se hace un compás de espera y no recibo la respuesta. Sea que la reciba o que no la reciba, esa es información que captan mis sentidos. Atraviesa el circuito necesario para poder viajar a la zona del cerebro donde yo voy a inmediatamente interpretar. Puede haber filtros del pasado donde alguien no me contestó o no me contestó y eso tuvo implicaciones. Razón por la cual inmediatamente se activa una sensación interna que no tiene que ver tanto con los sentidos físicos, sino, por ejemplo, con lo que alguien dice, híjole, empiezo a sentirme atorado, empiezo a sentirme mal, empiezo a sentir algo que no es agradable. ¿Qué es eso que de manera reciente podrías haber sentido de forma no agradable? ¿Qué pudo haber ocurrido en días recientes? De lo que te diste cuenta, fuiste consciente y a veces, ¿sabes? Nos arrepentimos o a veces decimos, ¿cómo le hago? Ayuda, por favor, auxilio, que alguien venga a ayudarme porque no sé cómo detener esto. De tal manera que entonces teniendo en mente esa emoción, esa vivencia interna, desde luego, esa sensación que no ha estado pues agradable ni padre, que no se siente bien, tomes nota de eso que ocurrió. Vamos a hacer una pausa y mientras ocurre la pausa, me gustaría pedirte que traigas papel, que traigas pluma, porque yo te voy a dar una secuencia, te voy a poner el ejemplo de personas con las que he trabajado en días recientes, pero mi intención es que además de la información puedas tener recursos que emplees para poder encontrarle la razón a eso que en muchos momentos parece un sinsentido. Vamos a hacerlo así. Ayúdenme, por favor, entonces, creando pausa. Estoy viendo ya en términos del reloj que es un buen momento para hacer la pausa. Así permitimos que quienes nos acompañan vayan por un poco de agua, tomen lo que tengan que traer y se preparen para hacer este viaje. Agradezco entonces a las personas que me permiten compartir sus historias, porque seguramente hoy habrá alguien que se refleje a través de lo que te voy a platicar. Hoy, arqueología emocional, sentir o no sentir y descodificación. Esa es la cuestión y volvemos pronto ya. Bien, pues estamos ya de vuelta, hoy que estamos decidiendo compartir contigo información, recursos, que puedan permitirte conectar con momentos donde algo no se ha sentido bien, donde eres consciente y a momentos uno quisiera como que ya no seguir sintiendo eso, pero no parece que la razón o la lógica permitan o sean suficientes mecanismos como para detenerlo. Hemos empezado por decir que hay tres elementos que me gustaría hoy compartirte y el primero de ellos es que toda emoción intensa o sensación desagradable que se repite y que viene una y otra vez, que no puedo detener, tiene una razón. No está en el exterior, sino una razón interior y que tiene un pasado ancestral. Comienzo entonces por compartir el caso de Rosa. Rosa, el nombre es ficticio, pero el caso es plenamente real y le agradezco a Rosa que nos permita compartir esta historia. Cuando ella arranca la sesión de arqueología emocional diciéndome, Maru, desde febrero de este año, 2022, he tenido crisis y no hay nada que las pueda detener.
Desde luego queremos hacer, digamos, conexión con lo que un médico haya diagnosticado y para efectos emocionales, mientras más preciso sea el diagnóstico y certero de un médico, nos permite a nosotros estar en mejor posibilidad de arrancar este abordaje psicoemocional. Así que le pido, si me precisa a Rosa, exactamente a qué se refiere cuando me habla de una crisis y entonces ella me explica, a ver, crisis de dolor. Dolor incalculable en esta zona de la nuca que se extiende como en la espalda alta. Haz de cuenta en esa zona donde si fuésemos ángeles tendríamos alas. Y me da la lateralidad. Ella es una mujer diestra y este es un dolor que ella ha estado sintiendo primero de un lado, luego del otro, y luego es como si se le estuviera apoderando de todo el cuerpo. Sabemos en general que hay una simbología detrás de cada parte del cuerpo y de su lateralidad. Avanzo contigo para explicarte el proceso que vamos a seguir. Cuando yo escucho la zona del cuerpo, inmediatamente empiezo a levantar sospechas, sospechas a las que le llamamos hipótesis biológicas, que nos llevarán a las razones y a las causas raíz emocionales. Las hipótesis biológicas tendrán todo que ver con el órgano involucrado, con su función y la manera en la que esta función se exacerba o incrementa o se bloquea. En el caso de ella, por ejemplo, este dolor que tiene que ver con la nuca cuando es atrás, normalmente en la metáfora que guarda, nos habla de un miedo que puede estar vinculado con, ¿sabes? Eso que no veo que me agarra desprevenido y por detrás, como por la nuca, ¿no? Si yo volteo, aunque me mueva demasiado, no puedo conseguir conectar visualmente con esto. Su dolor se ha recorrido y de hecho en ocasiones lo siente en la zona del ojo. Dolor en el ojo por un dolor ante algo siempre. El ojo está involucrado con el futuro, miedo al futuro. Ella seguramente está viviendo, lo apunto como parte de mis hipótesis, algún miedo. No lo conozco, una situación futura por algo que además ocurrió, no vio venir. Y acá la parte de esta, digamos, la espalda alta y en la zona de donde tendríamos alas, por así decirlo, como para que lo puedas explicar de una manera, lo puedas entender de una manera más sencilla, pues tiene que ver con cosas que a mí me gustaría, digamos, como hacer o emprender el vuelo. Yo sospecho que a ella le gustaría emprender el vuelo en alguna dirección, pero por algún motivo porque además está la zona cervical involucrada, ella no ha podido expresar o hay dolor en algo que expresó. Y esta zona, además, que es limítrofe, digamos, entre lo que pienso y las extremidades con las que puedo hacer. Es decir, hay algo que no estoy haciendo, pero que pienso que me gustaría hacer. Dolor por algo que comuniqué o algo que no comuniqué y una dirección en la que me gustaría volar, pero por algún motivo no estoy pudiendo volar en esa dirección. Son mis hipótesis. ¿De dónde sacamos todas estas hipótesis? Si es tu caso, pues hay diccionarios bioemocionales. De hecho, en el caso del idioma español, hay varios que son de naturaleza completamente gratuita y que a través de un buscador tú puedes encontrar diccionario bioemocional y vas a encontrar varios. Así que empiezo yo identificando los síntomas, si tengo algún diagnóstico médico, mucho mejor. Hay dolores, no se sabe bien por qué están ocurriendo, pero entra en unas crisis de dolor que parece que no hay nada que lo detenga. Y entonces yo aquí, en adición a los códigos de descodificación biológica, quiero empezar a entender la trama. Es decir, aquí es donde conectamos el punto de salida o la brújula que nos puede dar como una ayuda a la descodificación biológica y el entendimiento de lo que significa un trabajo de arqueología emocional. Yo quiero entender como mínimo dos cosas. Sea que tú tienes un dolor físico como ella, o sea que tienes un dolor por algo que ocurrió y que no te gusta cómo te desempeñaste emocionalmente. Bien, lo que yo necesito saber es qué fue lo que ocurrió como en una trama cuando por última vez eso pasó.
Punto, entonces, de salida, porque además, cuando yo pregunto algo que ocurrió de manera reciente, lo lógico es que tenga mi memoria mucho más clara y mucho, digamos, más completa acerca de esa trama que ocurrió, y nosotros vamos a querer escuchar cómo ocurrieron las cosas. En eso que además ella lo tiene clarísimo en cuanto yo se lo digo y le pregunto qué fue lo que pudo haber pasado en términos de vivencia emocional. Vamos a estar buscando alrededor de la última vez que hayas tenido una crisis de esta naturaleza, la secuencia de eventos que ocurrieron con antelación. En el caso de los dolores del sistema musculoesquelético, de hecho, la respuesta es prácticamente inmediata. Es decir, si yo sentí un dolor emocional intenso ayer, hoy o mañana, cuando tarde, eso lo va a reportar el cuerpo, sobre todo cuando este dolor emocional no tuvo cauce, cuando lo traté de detener y en ese detener, como si ahora yo, mira, fíjate cómo hago mis puños, detengo el enojo, que veo que algunas personas a veces vienen y me platican y les digo, a ver, avienta esta caja con tu enojo y detienen las manos y les digo, no, no detengas el enojo, date cuenta cómo lo estás bloqueando, quiero que lo saques, pero de una manera sana, sin golpear a la persona que tienes enfrente. Bueno, pues normalmente cuando hay emociones o reacciones que ocurren ante eventos del exterior y a mí no me gusta o me preocupa lo que puede pasar, podría yo detenerme o buscar un mecanismo de salida, de fuga. En el caso de esta mujer, empiezo ya a explicarte el proceso. Quiero saber cuándo fue la última y también quiero saber cuándo fue la primera vez. Quiero entender la primera vez que hubo una crisis de este dolor incalculable que nadie entiende cómo está ocurriendo y que no se puede parar, tome lo que tome. Yo quiero entender la trama de lo que ha ocurrido. Ella recuerda muy bien la primera vez y también tiene una experiencia reciente. Así que te platico esto como un ejemplo mientras tú vas detallando la trama de lo que ocurrió. Antes de que ocurriera, digamos, el dolor intenso, ella lo que me dice es, sí, claro, a ver, cuando empezaron estas crisis desde febrero, yo me acuerdo lo que ocurrió el día antes de que tuviera la crisis y el día antes, si se trata de buscar una vivencia emocional de algo que me tomó por sorpresa, no lo vi venir, pero además es dramático porque es una amenaza para mis deseos, para mis necesidades, para lo que yo siento que quiero y además no le encuentro solución, pues estas tres condiciones inmediatamente formulan un evento de naturaleza traumática, hablando psicoemocionalmente. No lo vi venir, es dramático porque amenaza lo que yo quería y no puedo hacer nada al respecto. Es tan fuerte el trauma, es tan fuerte el shock, el impacto de lo que está pasando, que en ese momento además es que ni siquiera puedo como acabar de verbalizar para explicarme a mí mismo todo lo que está pasando. Es decir, lo vivo en intensa soledad. Aunque, como te voy a explicar ahora, haya personajes que me acompañan. ¿Qué pasa en la historia y en la trama de esta mujer que me dice Maru? Sí sé lo que pasó y no quiero volver a que me pase eso. Me salí de mis casillas. ¿Puedes platicarme qué pasó? ¿Que te saliste de tus casillas y no quisieras volver a sentir eso? Pero recuerdo que para poder evitar que esto ocurra, tengo que ponerle máxima atención a la última vez que esto ocurrió. Y me empieza a platicar. Mira, estaba yo en la cocina. Yo necesito como si abriéramos ese evento, esa representación mental o esa manera en la que se ha guardado el recuerdo y como si volvieras a entrar, si ella estaba en la cocina lavando platos, quiero que al cerrar sus ojos vuelva a imaginarse como si eso estuviera ocurriendo. Quiero que recuerdes cómo estabas vestido, ideal si me cuentas cómo era la temperatura. Estamos tratando de abrir la memoria en su totalidad, porque cuando yo hago eso, en adición a lo que captan mis sentidos, ¿no? De hacía frío, hacía calor, traía pijama, estaba en el patio, tenía el detergente en la mano, sentía las manos secas. En adición a ello, viene una cadena de memorias donde va a estar lo que estamos buscando, la emoción o la vivencia, la reacción, para algunos la sensación
asociada a lo que ocurrió. Y aquí es donde viene la sorpresa. Ella, en un día común y corriente, donde no tendría por qué haber ninguna amenaza, aparentemente, está lavando los platos y recuerda cómo viene su esposo. Por cierto, su esposo que ha estado trabaje y trabaje intensísimo desde que empezó la pandemia y no tiene tiempo ni siquiera para ella. Lo que inmediatamente en cuanto me lo platica, por la forma en la que lo platica y lo que yo veo que pasa en su garganta y en sus ojos, me doy cuenta que es un tema para ella que genera un impacto emocional. El marido que casi nunca está disponible para ella, que casi no tiene interacción, que de hecho está mucho más lejos de lo que ella quisiera, entra a la cocina. Posibilidad de conectar. Sin embargo, el marido no viene a conectar cariñosamente, sino que le reclama algo o le dice algo que en su percepción es como si fuese un regaño. Repito la trama porque la estamos siguiendo, está en la cocina, cuando menos se da cuenta el marido está allí, empieza a conectar con ella, es algo muy deseado por ella, pero para nada esperado que la conexión que va a traer el marido en esta ocasión sea de reclamos o lo que seguro ella percibe como reclamos. Eh, ¿Qué me dice a mí ella? ¿Sabes? Ni me acuerdo de qué estábamos hablando. Esto es interesante, me dice, ni recuerdo exactamente qué me dijo, es más, da igual. Lo que no da igual es que yo reaccioné inmediatamente furiosa. Empecé a gritar, él me ignoró, se fue y tenía yo tanto coraje que pateé una puerta. Hay quienes me han dicho, tenía tanto coraje que aventé algo contra la puerta. En fin, reacciones diversas. Ella sí deja salir de alguna manera una parte de la emoción que es enojo. Pero una vez que lanzo y que dejo, imagínate que estoy lanzando con esta mano, ¿no? Aquí agarro algo, tengo aquí el enojo, lo lanzo, pero puede ser que me quede en esta postura donde estoy tratando de evitar que salga la emoción que está detrás. De momento, cuando yo observo esto, por supuesto que en la trama ya tengo pautas. Si bien no sé la razón, parece que para ella eso no es importante. Si te fijas en la trama, si fuéramos como cortando en fases lo que me ha dicho, como haciendo una película, ¿sabes? Cuando sean las películas de Mickey Mouse y se mueve aquí, acá, 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 y en eso entonces ya es el movimiento con el que se hace a un lado. Si pudiéramos ir siguiendo así la trama, en su caso nos podemos dar cuenta cómo. eh, el evento previo a que ella explote, aparentemente solo en furia y en enojo, es que él le reclama o la regaña. ¿Por qué? Por lo que sea, da igual. La regaña. Y entonces explota. Se enoja porque además no solo es que la regañe, sino que la ignora. Y posterior a esto ya trata de sacar su furia, pero no su tristeza. Y detrás de esta furia, por un lado hay tristeza y por otro lado hay miedo, como después lo vamos a descubrir. Yo le pido a ella, como te pido entonces a ti, si me ayudas con la primera vez que recuerdes que algo así ocurrió, porque lo que a ella le apuraba y de hecho en principio lo que ella pensaba que era el motivo mayor de esta consulta es cómo hacer que no pueda, digamos, volver a salir ese enojo de esa manera así violenta, porque me dice, ya me dijo que así, si sigo así me deja, ¿no? Y ella piensa que además esto tiene una conexión con ese dolor que le reporta el cuerpo. Curioso el caso porque al mismo tiempo que hay un enojo que ella siente que no tendría que haber expresado, ella siente, por otro lado hay culpa por lo que dijo, tiene dolor por lo que dijo, ¿te fijas? Tiene miedo por el futuro que pueda haber, ya le dijo además el esposo que claro que si sigue así la deja, miedo al futuro, dolor por lo que dije, culpa, ¿no? En ocasiones por esto que hice, pero por otro lado al mismo tiempo este dolor en la parte superior de la espalda, seguramente ella querría haberse movido en una dirección y el esposo quiere ir en otra dirección. Cuando empezamos a explicar esta serie de posibles asociaciones, a ella le empieza a hacer muchísimo sentido. Y entonces le pregunto yo,
¿Cuál es en sus recuerdos eso que le sugiere su mente, el primer evento, la escena primera en la que posiblemente se enojó por algo y salió de sus casillas, pero fue ignorada o definitivamente se arrepintió de haber brincado en ese nivel de intensidad? Trama que entonces te pido a ti que puedas recuperar mientras te platico. Si quieres poner pausa, te pongo el ejemplo de ella y me dice, a ver, claro que sí, lo recuerdo muy bien. Ella tendría unos 8 años y recuerda un evento en el que su madre viene y está dícele y dícele y dícele y dícele cosas que a ella la lastiman, cosas o reclamos que tienen que ver con algo. ¿Y qué crees que me dice? Me dice, ¿y sabes qué? Ni me acuerdo, ni me acuerdo qué es lo que me estaba diciendo. Lo que sí me acuerdo es que eso me lastimaba. Ella, desde luego, recuerda que su mamá no le prestaba tanta atención como ella quisiera, justo como su marido. Y sin embargo, lo que sí recuerda muy bien es que a raíz de esa insistencia, su mamá la persigue, ella se empieza y la persigue y le sigue diciendo, ella explota en enojo. Curioso porque hay otra puerta, hay otra puerta que avienta. Desde luego, cuando nos damos cuenta que no solo en el escenario hay elementos comunes como esta puerta que golpea, sino sensaciones o reacciones emocionales idénticas. Brinco en enojo, estoy en histeria total, luego me arrepiento de lo que dije, de lo que hice, pero en ese momento reacciono. Y hay un personaje que puede ser el marido, puede ser la madre, que vienen a reclamar y a decirle cosas que le lastiman. Aquí nos damos cuenta que más allá del enojo hay alguna razón importante detrás de eso que le está lastimando. Y te acuerdas que decíamos que todas las emociones tienen un pasado, es decir, que con este ejemplo lo que quiero plasmar es no es la relación con el marido, sino un evento que tiene una traza en el tiempo que nos lleva a lo que ocurría en su relación con su madre. ¿Te acuerdas del segundo postulado que decíamos que una emoción que parece en superficie nunca es la única, hay otra? Es decir, detrás de este enojo, desde luego hay miedo, hay dolor por lo que ella de alguna manera cree que puede pasar. ¿Y qué es eso que puede pasar si no que no quisiera sentirse de alguna manera desvinculada de su mamá? Alguien podría interpretar inmediatamente separación, problema de separación o sentirse rechazada. Y quiero invitar aquí a que hagamos una pequeña pausa para que al regresar te cuente la realidad, te cuente lo que está ocurriendo en este caso y cómo a través del proceso de arqueología emocional podemos hacer para darnos cuenta de ese tercer postulado. Ella tiene que hacer algo distinto, ella tiene que ver las cosas de una manera diferente, pero ¿cómo le hace? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a pedir que nos ayuden poniendo datos de contacto y en cuanto regresemos estoy lista para contarte qué es lo que encontró de tal manera que sirva como ejemplo y tú también puedas encontrar eso, que es la verdadera razón de cosas que a veces sentimos, de reacciones que tenemos, de las que luego nos avergonzamos, nos sentimos mal, pero que en realidad si las abordamos, si hacemos una autopsia del caso, tienen muchísimo que venir a decirnos de aquello que nos puede hacer mejores, crecer interiormente y podernos desempeñar en niveles más armónicos, con mayor amor con nosotros mismos y en la manera en la que tratamos a los demás. Volvemos. Bien, pues hoy estamos realmente arrancando esta serie acerca de esas cosas que a veces siento y que no me gustan y que me gustaría como cancelar porque me meten en aprietos, pero cómo en realidad se trata de mensajeras, nuestras emociones, nuestras sensaciones internas y sobre todo lo que queremos hoy explicarte es cómo le hago para entenderle al mensaje, porque si hay un mensaje y no me gusta lo que está pasando, pues mejor que lo escuche pronto, mejor que sepa entenderle a lo que aquí está pasando y así sí puedo evitar que esta emoción o esta sensación se vuelva a presentar. Bien, estábamos en el caso de Rosa explicando hoy
cómo lo que empieza como un dolor físico incalculable en el cuerpo, sí se antecede por eventos que le provocan a ella muchísimo dolor emocional y que además le generan algo como un brote inmediato de enojo, que en realidad es la capa superficial como de algo que es un iceberg, que en el fondo trae algo más. Ya nos hemos dado cuenta a lo largo del ejercicio y del ejemplo que hoy he desarrollado para ti, cómo en su caso lo que parece el desencuentro con el marido que no le hace caso, que además encima viene a regañarla, según ella, porque a lo mejor el marido simplemente le está diciendo cosas de alguna forma, nos vincula con eventos que ocurrieron en su historia muchísimo tiempo atrás con su madre y cómo lo que parece que está de fondo allí es el miedo por perder el contacto con lo que ama. Ahora bien, en su caso, entonces, estudiamos también los momentos de pánico que han ocurrido y las crisis en las que se encuentra que anteceden dolores intensos. Es decir, no solo es aquel día cuando estaba en el lavabo y la sorprende el marido, sino que el episodio más reciente de dolor que ella ha vivido lo puede remontar al domingo pasado. ¿Qué fue lo que ocurrió antes? Eh, digamos, importante saber que los periodos de tiempo en los que se generan vivencias emocionales que luego tienen repercusiones físicas varía. Depende muchísimo del tipo de dolencia, síntoma, padecimiento. En el caso de los músculos esqueléticos, típicamente no pasa más de un día, si acaso dos, pero se reportan inmediatamente. Entonces me platica, sí, ya sé qué pasó, lo tiene súper fresco. Y lo que tiene súper fresco es que ella salió al súper, un evento de vida cotidiana. ¿Quién no sale al súper? O por lo menos lo manda a traer, ¿no? En tiempos de pandemia o pospandemia. Bien, ella sale al súper, me cuenta cómo en casa está su marido y su perro y regresa. O sea, como podría pasar cualquier semana. Lo que no pasa cualquier semana, y voy con los 4 eventos, la toma por sorpresa, es algo que no vio venir, parece algo que es una gran amenaza, y aunque parece amenaza, alguien diría, hey, no es para tanto. Para ella lo es y con eso basta. Además de la amenaza, no la puede resolver, no en el periodo de tiempo que ella quisiera, y en ese momento está el nivel de shock que ni siquiera piensa claro, su emoción le perturba de tal forma que su forma de percibir las cosas no es precisamente armoniosa y equilibrada. Pues regresa del súper y esta es la escena, toca, no trae llaves, toca, el marido no le contesta. Lo peor es que no escucha ni al marido ni al perro. Shock total. ¡Shock total! Y alguien diría, oye, Maru, no, qué exagerado. No, aquí no se trata de ninguna manera de emitir juicios. Es decir, no debí, no, olvídalo. Aquí de lo que se trata es de ser empáticos con lo que estoy viviendo y lo que estoy sintiendo, aunque parezca un sinsentido, porque tiene un pasado ancestral que yo tengo que entender porque no me relaciono con lo que está ocurriendo, sino con eventos, personajes o circunstancias del pasado y porque esta emoción es una mensajera de algo que debo reconsiderar, replantear de alguna manera en mi forma de ver las cosas y en mis reacciones o en mis acciones. Pero si yo no estudio lo que ocurre y lo vinculo con algo similar en el pasado, nunca voy a llegar a hacer este trabajo de arqueología que me revele el norte de lo que debo hacer distinto. Bueno, pues lo que queda claro es que ella inmediatamente entra en pánico y al día siguiente, por supuesto, sufre una crisis de dolor que la tumba. ¿Qué pudo haber pasado? Cuando yo le pregunto cómo desenlaza, porque sabes, lo que estamos buscando es la trama, una trama, ella lo que me dice es que después, cerca de 45 minutos, resulta que el marido y el perro estaban dormidos. Estaban dormidos. Esto me da pauta. Yo ya sé que entra en pánico, que por 45 minutos no tuvo información acerca de algo o de alguien y que la emoción que parece irracional por los 3 postulados que he compartido contigo tiene que tener un pasado real de algo que así percibió ella. Y le pregunto entonces, ayúdame pidiéndole a tu mente un evento,
Lo primero que venga a tu mente es lo correcto, y te digo a ti lo mismo. Lo primero que venga a tu mente es lo correcto. De una situación similar a esta que hubiera ocurrido en el pasado, ¿cuándo fue la primera vez que sentiste este pánico, este desespero? Y puede ser incluso que hayan pasado 45 minutos o algo similar en lo que te diste cuenta que estabas en terreno seguro. Y por supuesto que hay historia, por supuesto que la hay, ¿sabes qué me platica? Me dice, claro, y además así da ella con esto, como normalmente ocurre cuando estamos en una sesión de esta naturaleza, por las técnicas que empleamos, tendemos un puente, se llaman estas técnicas de tendeo, de puenteo afectivo o puenteo somático. Ayúdame a recopilar, pídele a tu mente una situación similar en la que hayas vivido la misma emoción o la misma sensación, porque a veces lo que siento, por ejemplo, es el ahogo en esta parte del pecho, o siento las manos paralizadas, o siento alguna desazón interna. Y lo que estamos buscando es si le pudiéramos poner micrófono a lo que sentiste en ese momento, ¿qué nos diría? Porque eso que nos dice debe tener, digamos, un antecedente, es una réplica de algo que ocurrió tiempo atrás. Ella, para resumir el caso, me dice, claro, yo era muy pequeña, mis papás salían a trabajar, los dos, y usualmente nos dejaban solos. Imagínate, me decía que salían a las 8:45 a trabajar y llegaba una nana a cuidarnos a mí y a mis hermanos, pero la nana llegaba tipo 9:15, 9:30. ¿No te parece impactante esto? Pasaban aproximadamente 45 minutos, podían llegar a transcurrir hasta 45 minutos como el compás de espera para que llegara alguien. El pánico, la sensación que parece irracional, el verdadero dolor cuando alguien viene y la regaña, no es porque ella de alguna manera no sepa cómo manejarse o conducirse como adulto, sino que más bien se debe a una huella en el pasado, de una sensación o una emoción que seguramente en ese momento no pudo acabar de procesar. La angustia de sentirse abandonada. No me regañan porque me dejan. A lo mejor en esos momentos ella llegó a pensar que si la dejaban algo habría hecho, como muchas veces pensamos muchos, ¿no? Si aquí pasó algo, si hay una separación, seguramente hice algo yo mal, ¿te suena? O en definitiva la angustia de no saber qué pasa y como no sé, empieza la desesperación, pero lo que es cierto es que su deseo de contacto irrefrenable arranca desde el minuto 1 y 2 por esa huella. ¿Podría ella, sin hacer esta conexión, resolverlo? No. Le puede volver a pasar, tanto como a la mujer que esta semana me contaba y me decía, Maru, volví a caer en un ciclo, pues como de desesperación. Es una mujer con mucho trabajo en desarrollo interior, ¿no? Y lo que me dice es, yo ya estoy consciente de cómo me pongo loca cuando alguien a quien conozco, ¿no? En su relación con los varones, no me contesta. Y a ella siempre le pasa igual. Dice, a ver, yo ni me había interesado en este caballero, luego él se fija en mí, me empieza a poner atención, yo le escribo, de pronto me desboco porque no me contesta. Me doy cuenta que como no me contesta, yo tengo que hacer algo distinto, así piensa ella, empiezo a hacerlo y ahí me doy cuenta y digo, no puede ser, otra vez ya caí en el mismo ciclo en el que me desbordo. ¿Por qué tengo una emoción desbordada? Si tú tienes emociones o sensaciones desbordadas de enojo, de miedo, como lo que hemos hoy ejemplificado, mi pregunta para ti es, ¿qué nos diría esa emoción si le pusiéramos micrófono? En lugar de si la quisiéramos cancelar, el solo hecho de sentirla, de permitir que se agote, que se exprese, te puede tomar 1 o 2 minutos. Si no la bloqueas, porque de alguna manera no consciente, muchas veces intentamos bloquearla, generamos como tensión en alguna zona del cuerpo, no permitimos que fluya. ¿Qué nos diría? Primero, si te permites sentirlo, porque sabes, en muchas ocasiones, con solo hacer este ejercicio, inhalo. Imagino como que estoy jalando esta energía que siento, exhalo, la dejo fuera del cuerpo, inhalo, conecto con esta energía que siento que me choca,
sea sensación, sea emoción, la estoy concentrando, exhalo, la dejo fuera de mi cuerpo, empiezo a desbloquear las zonas de tensión. Y entonces, cuando le pongo un micrófono, cuando digo: "Okey, dime qué sentiste, qué sentías, dónde sentías el bloqueo", cuando puedo reconocer ese mensaje que hay ahí, aunque no sepa descifrarlo, entonces lo que hago es que conecto esa sensación y le pido a mi mente que me traiga la primera. Y sea en el caso de la mujer que me dijo: "Me di cuenta, me volví loca, caí en un deseo irrefrenable", bastó que ella se diera cuenta, incluso la última vez que lo hizo, para que pudiera respirar más tranquila, para que se diera cuenta que los culpables nunca son los hombres que no le contestan, porque ni siquiera se sabe si la ignoran, si les cae bien, si les cae mal, o si ni siquiera habían tenido tiempo de ver lo que ella les manda, o tantas otras cosas más. Ella se da cuenta que es ella y esta necesidad y este deseo irrefrenable, y que en su caso eso le pasaba con su papá. Cuando puedes desahogar esa sensación que a veces quieres callar, es decir, cuando haces justo todo lo opuesto, cuando en realidad lo que te permites es desahogar. Como cuando en el caso de una madre que está a punto de tener un hijo, le dicen que puje fuerte y libere el dolor. Cuando yo me permito hacer eso, no voy a pasar 3 años, no voy a pasar 5 meses, de hecho es 1 o 2 minutos, máximo 3. Entonces puedo escuchar el reclamo, puedo escuchar la interpretación, lo que me hace sentir mal, y con ese reclamo y con esa sensación pedirle a mi mente que me ayude con el primer momento en el que esto ocurrió. Y entonces inmediatamente aparece no solo el evento, sino una trama. Trama en la que siempre hay algo que yo puedo hacer distinto, hay algo que puedo hacer diferente, como por ejemplo en el caso de esta mujer, darse cuenta que el deseo irrefrenable nunca va a traer lo que ella desea, lo que ella quiere, lo que ella anhela, y que de hecho antes de abalanzarse ante el primero que viene y sentir que el problema es ella, es importante que pueda validar. De la misma manera, en el caso de la mujer que sí reporta el dolor físico, inmediatamente al darse cuenta me dice: "Cierto, qué cierto es esto", que detrás de cada crisis en la que ella se ha visto involucrada físicamente, el día previo, siempre, el día previo en su caso, ha habido una vivencia emocional intensa por 2 posibles razones en su caso. O se siente ignorada o se siente de alguna manera en riesgo de ser abandonada. Ignorada o abandonada, el nombre es igual, finalmente se siente en peligro de desconexión. En su historia, sin embargo, la trama lo que nos dice es que nunca se queda sola. Viene la nana, la cuida, los papás están bien. De hecho, en la propia trama muchas veces podemos darnos cuenta de finales que anticipan la seguridad y estabilidad que durante la trama perdemos. Y de esta manera estoy segura que a través de este ejemplo te he podido ayudar y guiar, eso espero, eso deseo, de tal manera que al comprender el proceso puedas recordar siempre que toda emoción irracional tiene un pasado que tú viviste como muy real. Incluso hay emociones que tienen pasados ancestrales, es decir, que las vivieron las personas que nos antecedieron. Pero el tema no es necesariamente, fueron mis ancestros, entonces es culpa de ellos. No, si tú lo estás viviendo, hay razones que tienen que ver todo con lo que has venido a trabajar para poderte expandirte, ser una mejor persona, crecer interiormente. Así que no hay que cancelar lo que siento, hay que entenderlo, hay que prestarle atención a su llamado para darnos por enterados. ¿Y qué significa darnos por enterados? Ponerle micrófono a esa emoción, permitir que se exprese, que salga del cuerpo, ver cuál puede ser el reclamo, lo que yo pienso, lo que me da miedo. Normalmente detrás de todo enojo hay miedo y normalmente también detrás de cualquier otra emoción, frustración, el nombre que tenga. Y una vez que lo he entendido, puedo validar si eso no es cierto en mi historia, en mi trama, o si la estrategia de solución que tengo para que no ocurra eso, que es totalmente inconsciente, la puedo retar. Porque cuando ella se enoja en el miedo de quedarse sola y se enoja, ¿qué crees que pasa? Hace justo que pase más o que tenga más probabilidades de pasar lo que quiere evitar.
¿Qué significa esto? No es una buena estrategia. En lugar de esos caminos rápidos que se establecieron cuando éramos pequeños, sea en su caso o el de esta mujer que quiere llamar la atención de alguien para conectar, en lugar de esas estrategias que luego desbordan, porque los otros reaccionan ante tu enojo o los otros reaccionan ante tu intensidad de contacto, lo que en definitiva ella puede hacer es crear conexiones neuronales más profundas. ¿Qué significa esto de manera simple? Ok, en lugar de que la próxima vez que esto pase, pase así en automático, yo puedo hacer una pequeña pausa. ¿Me está regañando? ¿Verdaderamente es un reclamo? ¿Hice yo algo? El hecho de que él se exprese así, ¿no será que así en general se gestiona? Em, ¿Tiene que ver conmigo? ¿Tiene que ver con él? ¿Por qué me pongo mal? Él no es mi mamá ni mi papá. Y yo ya no soy un niño pequeño o una pequeña. Y por lo tanto, puedo elevarme por encima de estas circunstancias y tener una muchísima mejor respuesta en el momento que hago esta pausa, en el momento que creo estas nuevas conexiones. Ahora sé cómo puedo reaccionar de una manera distinta si esto volviera a ocurrir, sin daños que lamentar. Planteo una nueva estrategia y ya me doy cuenta que esto solo es un recuerdo del pasado, pero que nunca acaba mal mi historia y que por lo pronto quizás puedo hasta sacar gracia de situaciones que antes me enfadaban, como seguramente lo harían otras personas. Así que entonces hoy culminamos esta primera parte. Hemos hablado de sensaciones que yo no quiero seguir sintiendo o emociones que me doy cuenta que me meten en aprietos, primera parte completada, pero hay otra parte y por lo tanto yo te quiero invitar a ella para que me acompañes en una semana más, cuando de lo que vamos a estar hablando es qué ocurre cuando sí lo consigo, es decir, sentí tan feo en algún momento, me sentí tan mal que, ¿sabes qué? Mi estrategia es ya no voy a sentir, ya no quiero sentir y hago como que me anestesio o me doy cuenta de algo que estoy sintiendo en serio, pero siento que como no lo puedo expresar, mejor tengo que disimular. ¿A qué nos lleva a disimular o querer anestesiar lo que yo siento? Tengo dos casos y me parece que pueden ser sumamente importantes. Uno que si bien se atribuye, digamos, fisiológicamente al herpes zóster, y otro al síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Digo que a mí no me corresponden esos diagnósticos médicos, para eso hay especialistas a los cuales honramos plenamente. Sin embargo, lo que a mí me compete y lo que quiero compartir contigo es la perspectiva complementaria y emocional, porque más allá de que esto pareciera culpa del virus o la bacteria, si esto me ocurre es porque hay cosas en mi interior que puedo manejar de una manera distinta. Así que sentir o no sentir, esa parece ser la cuestión. Y yo te invito a que puedas permitirte tomar contacto del mensaje que te están mandando, esas emociones, esas sensaciones, aplicar esta técnica y cualquier duda que tengas, entrar en contacto con nosotros. Ofrecemos sesiones, por supuesto, de asesoría y de trabajo en arqueología emocional. Mi punto de partida siempre es la descodificación biológica en el caso de padecimientos, pero no me quedo allí porque me he dado cuenta que hay tramas que muchas veces nos llevan a momentos a los que debemos acceder de manera no consciente. Y bueno, sea cual sea el caso, que esta información haya provocado en ti reflexión y que te lleve a nuevos puntos de conciencia desde los cuales puedas desarrollarte y desenvolverte con mayor armonía y puedas hacer lo necesario cuando ésta se ha perdido para entender qué es lo que hay detrás y poder retar eso que muchas veces ni siquiera es verdad. Nos vemos en una semana. Hasta entonces.